El video de hoy revela la historia del Antiguo Testamento como nunca antes la has visto. Sumérgete en este relato fascinante y sorprendente que cambiará tu forma de entender este libro sagrado. No te lo pierdas. Hoy tendrás la oportunidad de explorar la historia completa de la Biblia, comprendiendo tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Desde la narrativa de Adán en el jardín del Edén hasta el relato de la vida y muerte de los discípulos de Jesús, esta experiencia promete transformar tu comprensión de la palabra divina. Sin duda, al completar este video, te verás a ti mismo de manera diferente con un amor aún más profundo por el mensaje de Dios. Esta transformación ocurrirá al abrir tu corazón a las Escrituras sagradas. Si alguna vez has luchado por comprender la Biblia, este video te dará la claridad que buscas. Después de absorber todo el conocimiento que se compartirá, creo que te enriquecerás y te iluminarás con la sabiduría de las Escrituras. El viaje a través de la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, es un viaje transformador que abarca desde la creación del mundo, con Adán en el jardín del Edén, hasta la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, seguido por el legado de sus discípulos. Este viaje revela no solo una secuencia de eventos históricos y espirituales fundamentales, sino que también desvela la esencia en curso de la relación entre Dios y la humanidad. En el Antiguo Testamento se nos presentan los orígenes de la fe, las leyes divinas y las promesas hechas por Dios a su pueblo, culminando en la expectativa del Mesías. El Nuevo Testamento trae el cumplimiento de esta promesa con el nacimiento de Jesús, ofreciendo una nueva perspectiva sobre la salvación y el amor incondicional. Comprender estos testamentos es crucial para una comprensión completa de las doctrinas cristianas y del mensaje de esperanza y redención que impregna las Escrituras. Cada historia, profecía y enseñanza contribuye a una narrativa más amplia de fe y propósito. Abrir el corazón a estas palabras no es solo un acto de fe, sino también una invitación a la transformación personal y a una comprensión profunda de la voluntad divina. La Biblia en su totalidad ofrece orientación, consuelo y un inexhausto fuente increíble de sabiduría para todos aquellos que buscan comprender su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Hubo un tiempo más allá de la comprensión humana, cuando el universo aún no existía y todo era vacío y silencio. En esta etérea nada existía Dios, un ser de sabiduría y poder infinitos, cuya presencia trascendía el tiempo y el espacio. Antes de que las estrellas brillaran y se formaran los planetas, Dios en su existencia infinita decidió crear. Con una palabra, Él dio existencia a los cielos y la tierra, dando forma al cosmos con un aliento de su voluntad. El caos dio paso al orden, la oscuridad a la luz y el vacío aún llenado con estrellas brillantes, galaxias en espiral e incontables mundos. En la tierra, Dios diseñó océanos y continentes, montañas y valles, bosques y desiertos, cada uno con una belleza única y un propósito divino. Y entonces, en la cúspide de su creación, Dios formó al hombre Adán, del polvo de la tierra, soplando en él el aliento de la vida. No queriendo que Adán estuviera solo, creó a Eva, su compañera tomada de una de sus costillas, simbolizando unidad e igualdad. Juntos, en el jardín del Edén, vivieron en perfecta armonía con la creación, reflejando la imagen y semejanza de su Creador. Esta es la historia de un comienzo, una historia de amor, propósito y esperanza tejida por Dios mismo. En tiempos inmemoriales, en Edén, un jardín de belleza incomparable, Adán y Eva vivieron en perfecta armonía. Dios los había creado a su imagen y les había concedido todo excepto un mandamiento: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la serpiente, la más astuta de las criaturas, sedujo a Eva con palabras de engaño. «Seguramente no morirán», susurró, «porque Dios sabe que el día en que coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal».
Convencida, Eva tomó el fruto prohibido, lo probó y se lo ofreció a Adán, quien sin dudarlo, también comió. Inmediatamente, su inocencia se quebró. Se vieron a sí mismos desnudos y cubiertos de hojas. Al caer la tarde, cuando Dios caminaba en el jardín, Adán y Eva, presos del miedo, se escondieron. Dios, ya al tanto de lo sucedido, los confrontó, y con el pecado vino el castigo. Adán fue condenado a una vida de duro trabajo, y Eva a los dolores del parto. Desterrados del Edén, perdieron la comunión directa con Dios. Este evento marcó no solo el destino de Adán y Eva, sino de toda la humanidad, inaugurando una era de sufrimiento, muerte y distanciamiento de Dios, un legado que se extendería a través de todas las generaciones. Había una vez en un mundo a un joven, dos hermanos, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, que crecieron aprendiendo las formas de la naturaleza y la vida a la sombra del Edén perdido. Caín, el mayor, era un agricultor que trabajaba la tierra, mientras que Abel, el menor, era un pastor de ovejas. Ambos crecieron aprendiendo las formas de la naturaleza y la vida bajo la sombra del Edén perdido. Llegó el momento en que los hermanos tenían que ofrecer sacrificios a Dios. Abel ofreció lo mejor de su rebaño, cordero sin mancha, y Caín presentó los frutos de su trabajo, los productos de la tierra. Dios miró con buenos ojos el sacrificio de Abel, pero no el de Caín, lo que encendió en este último celos y enojo. Dios, en su misericordia, advirtió a Caín diciendo: si haces lo bueno, no serás aceptado. Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, y su deseo es para ti, pero debes dominarlo. Sin embargo, consumido por la envidia, Caín no pudo contener su ira. En un día oscuro atrajo a Abel al campo, y en un acto de ira y celos, le quitó la vida a su hermano. Este acto atroz marcó el primer asesinato de la humanidad, sellando el destino de Caín con una marca de deshonra y condenándolo a vagar eternamente. La historia de Caín y Abel sirve como un sombrío recordatorio de la capacidad humana para el mal y las consecuencias de dejar que la envidia y la ira gobiernen el corazón. En tiempos antiguos, la tierra se llenó de maldad. Los hombres se entregaron a actos corruptos y la violencia cubrió el mundo como una sombra oscura. Dios, al ver la depravación de la humanidad, decidió para purificar la tierra con un gran diluvio. Pero había un hombre justo, Noé, que caminaba con Dios en medio de la corrupción que lo rodeaba. Dios eligió a Noé para un propósito extraordinario. Le instruyó a construir un arca gigantesca, un refugio para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Noé, con fe inquebrantable, obedeció, enfrentando burlas de sus contemporáneos. Trabajó día tras día, martillando madera, preparando el arca para el inminente diluvio. Finalmente, las nubes se juntaron y las primeras gotas de lluvia cayeron, anunciando el comienzo del prometido diluvio. Noé, su familia y los animales entraron al arca y las aguas del cielo y la tierra se abrieron, inundándolo todo. Por 40 días y 40 noches, las aguas subieron, cubriendo montañas y valles, arrastrando toda vida de la faz de la tierra. El arca navegó sobre las turbulentas aguas, una embarcación solitaria de esperanza en un mundo sumergido. Noé, el constructor del arca, se convirtió en un símbolo de fe y obediencia, un faro de luz en tiempos de oscuridad, guiando a la humanidad hacia un nuevo comienzo. Después del diluvio, que lavó la maldad del mundo, el arca de Noé reposó en las montañas de Ararata. Con las aguas, retrocediendo, una nueva era para la humanidad comenzó. Noé, su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas, salieron del arca a un mundo renovado. Ellos fueron los elegidos para reconstruir la vida en la tierra. Noé, agradecido por la salvación, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. En respuesta, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, animándolos a ser fecundos y repoblar la tierra.
Las familias crecieron y con ellas sus culturas y tradiciones. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet se esparcieron por el mundo, formando diferentes naciones y pueblos. Sem se convirtió en el antepasado de los semitas, incluyendo a los hebreos y árabes. Cam engendró linajes que se establecieron en África y partes de Asia. Y Jafet, por su parte, fue el progenitor de los pueblos indoeuropeos que se expandieron por Europa y partes de Asia. Cada rama de la familia de Noé, cada uno con su destino, comenzó a repoblar la tierra en un nuevo comienzo. La humanidad dio origen a diversas culturas e idiomas, pero todos compartían un linaje común y la memoria del gran diluvio. Este reinicio de la humanidad se marcó con esperanza y un nuevo pacto con Dios, simbolizado por el arco iris, prometiendo que la tierra nunca más sería destruida por las aguas. Hace mucho tiempo, en la era de los caldeos, vivió Abraham, un hombre de profunda fe. Su vida cambió para siempre cuando Dios le habló, pidiéndole que dejara su tierra, su familia y su hogar, a cambio de una gran promesa. Dios le garantizó a Abraham que lo convertiría en una gran nación, que bendeciría a todos los pueblos de la tierra a través de su descendencia. Abraham, aunque ya era viejo y no tenía hijos, creyó en la promesa de Dios. Con valentía y fe, se embarcó acompañado de su esposa Sara y su sobrino Lot. El viaje no fue fácil. Abraham viajó por tierras desconocidas, enfrentó hambrunas, conflictos y desafíos. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. En un acto de confirmación, Dios llevó a Abraham afuera en una noche estrellada y le dijo que contara las estrellas, si podía. Dios afirmó que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo. En un momento de desesperanza, cuando Sara no pudo concebir, Dios renovó su promesa y, contra todo pronóstico, ella dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. La fe de Abraham en seguir el llamado de Dios y creer en sus promesas se convirtió en un hito en la historia de la fe, un ejemplo de obediencia inquebrantable y confianza en el Creador. En el tapiz ancestral de la fe, la historia de los descendientes de Abraham se entrelaza con hilos de destino y promesa divina. Abraham y su esposa, Sara, aunque bendecidos con fe y promesas, enfrentaron el dolor de la infertilidad. En su anhelo por un hijo, Sara ofreció a Abraham su sierva Agar, una práctica común en aquella época. De esta unión nació Ismael, el primer hijo de Abraham, destinado a ser el progenitor de un gran pueblo. Sin embargo, la promesa de Dios a Abraham aún no se había cumplido. Milagrosamente en la vejez, Sara concibió y dio a luz a Isaac, el niño de la promesa, en la tierra de la promesa a través de la cual las naciones serían bendecidas. Ismael e Isaac, hermanos de diferentes madres, representaban linajes distintos, cada uno con un destino único. Ismael se convirtió en el padre de los pueblos nómadas del desierto, más tarde conocidos como los árabes, una nación con sus propias tradiciones y cultura. E Isaac, por otro lado, engendró a Jacob, también llamado Israel, cuyos 12 hijos se convirtieron en los cimientos de las 12 tribus de Israel. Así, las semillas plantadas por Abraham florecieron en 2 grandes naciones, cada una llevando parte de su legado y cumpliendo las promesas divinas de multiplicación y bendición. En el tapiz de la fe, la historia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob está tejida con promesas y elecciones divinas. A Isaac, el hijo nacido milagrosamente de Abraham y Sara, se casó con Rebeca, una mujer de notable belleza y fe. Anhelaban tener hijos, pero enfrentaban infertilidad. Después de fervientes oraciones, Rebeca concibió gemelos, Esaú y Jacob. Esaú, el primogénito, era robusto y hábil cazador, amado por Isaac. Jacob, nacido agarrando el talón de Esaú, era tranquilo y favorecido por Rebeca. Sin embargo, la promesa divina elegiría un camino inesperado. Un día Esaú, exhausto de cazar, intercambió su primogenitura por un plato de lentejas preparado por Jacob.
Este intercambio simbolizó más que una comida, fue la transferencia de una bendición y un destino. Años más tarde, Rebeca, conociendo la promesa divina sobre Jacob, lo ayudó a recibir la bendición final de Isaac. Jacob, disfrazado de Esaú, engañó a Isaac y obtuvo la bendición destinada al primogénito. Esaú, al descubrir el engaño, se enfureció y Jacob huyó a la tierra de sus parientes. La vida de Jacob estuvo marcada por luchas y transformaciones. Finalmente, se reconcilió con Esaú y ambos cumplieron sus destinos dentro del plan divino. Jacob, rebautizado como Israel, se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, continuando la promesa hecha a Abraham. En una historia llena de giros y redención, José, el hijo amado de Jacob, se convirtió en el centro de un gran plan divino. En un tiempo antiguo en Egipto, un joven llamado José fue vendido como esclavo por sus envidiosos hermanos, encontrándose lejos de su familia y hogar. A pesar de la adversidad, prosperó gracias a su habilidad para interpretar sueños y su fe inquebrantable. Fue nombrado gobernador de Egipto por el faraón, preparando al país para la escasez que se acercaba. Mientras tanto, la hambruna azotaba la tierra de Canaán, obligando a Jacob a enviar a sus hijos a Egipto en busca de comida. Allí, se encontraron con José sin reconocerlo. Tras una serie de pruebas y revelaciones, José finalmente se reveló a sus hermanos, perdonándolos por sus acciones pasadas. Invitó a toda su familia a vivir en Egipto, asegurando su seguridad y sustento. Bajo su protección, la familia de Jacob se estableció en la fértil región de Gosén. Este acto no solo salvó a la familia de Jacob, sino que también sembró las semillas para el crecimiento futuro de la nación de Israel. En el corazón de Egipto, donde los israelitas vivían bajo la opresión del faraón, surgió Moisés, destinado a cambiar el rumbo de una nación. Elegido por Dios para liberar a su pueblo después de una serie de plagas, Moisés condujo a los israelitas fuera de Egipto, dividiendo el Mar Rojo para su paso hacia la libertad y emprendiendo un peregrinaje de 40 años por el desierto. En esta travesía, enfrentaron desafíos de fe, hambre y sed. Dios proveyó alimento del cielo y agua de la roca, mostrando su constante cuidado. En el monte Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, estableciendo un pacto entre Dios y su pueblo. La travesía del Éxodo, llena de milagros y pruebas, no fue solo una fuga de la esclavitud, sino una transformación de una nación esclava en un pueblo elegido por Dios, forjado en el desierto y guiado por la fe y la promesa divina. Tras la muerte de Moisés, comenzó un nuevo capítulo en la historia de los israelitas con Josué, su fiel discípulo tomando la delantera. Con valentía y fe, Josué guió al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, un territorio que Dios les había reservado. La travesía estuvo marcada por batallas y milagros, como la famosa caída de las murallas de Jericó, donde las trompetas y el grito del pueblo hicieron que las fortificaciones se desmoronaran. Bajo el liderazgo de Josué, los israelitas conquistaron muchas ciudades y se establecieron en la tierra prometida, dividiéndola entre las 12 tribus. Tras la muerte de Josué, no hubo líder central, y los israelitas entraron en el período de los jueces. Este fue un tiempo de altibajos, donde surgieron líderes locales llamados jueces para guiar y salvar a Israel cuando se desviaban y enfrentaban la opresión. Cada juez tenía su propio estilo e historia, desde Débora, la profetisa y líder, hasta Gedeón, quien con pocos hombres derrotó a un gran ejército, y Sansón, de fuerza inigualable pero con un corazón vulnerable. Este periodo estuvo marcado por ciclos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación, reflejando la lucha constante de los israelitas por mantener su fe y pacto con Dios. En un tiempo de agitación e incertidumbre para Israel, el pueblo clamó por un rey que los gobernara, como las otras naciones. Así Dios eligió a Saúl para ser el primer rey de Israel.
Saúl comenzó su reinado con humildad y valentía, pero con el tiempo, su desobediencia a Dios y su creciente orgullo llevaron a su caída. Luego surgió David, un joven pastor y hábil músico, escogido por Dios por su rectitud de corazón. Tras derrotar al gigante Goliat, David ascendió al trono, unificó las tribus de Israel y estableció Jerusalén como capital. Su reinado estuvo marcado por conquistas y prosperidad, pero también por fallos personales que trajeron consecuencias dolorosas. Tras David, su hijo Salomón ascendió al trono conocido por su sabiduría y riqueza. Construyó el magnífico templo en Jerusalén, pero su corazón se apartó de Dios, llevándolo a la idolatría. Bajo Salomón, el reino prosperó, pero también experimentó el inicio de divisiones internas. Los reyes en Israel trajeron tanto gloria como desafíos, mientras Saúl, David y Salomón tuvieron momentos de grandeza. Sus fallos y desobediencias llevaron a consecuencias duraderas, culminando en la división del reino después de la muerte de Salomón. La historia de los tres reyes enseña sobre liderazgo, rendición de cuentas ante Dios y las consecuencias de las elecciones personales. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel, una vez unificado bajo su gloriosa monarquía, enfrentó una división irreversible. El descontento con los impuestos altos y el trabajo forzado del reinado de Salomón llevó a las 10 tribus del norte a rebelarse, formando el reino del norte, también conocido como Israel. Roboam, hijo de Salomón, mantuvo el control solo sobre las tribus de Judá y Benjamín, formando el reino del sur, conocido como Judá, con Jerusalén como capital. El reino del norte, con su capital en Samaria, estuvo marcado por la inestabilidad y la idolatría. Jeroboam, su primer rey, estableció centros de culto en Betel y Dan, alejando al pueblo de la adoración al Dios de Israel. Este reino vio una sucesión de dinastías y reyes, muchos de los cuales se apartaron de los caminos de Dios, llevando a un declive espiritual y moral. Por otro lado, el reino del sur tuvo una historia de altibajos. Algunos reyes como Asa, Josafat e Ezequías buscaron a Dios y promovieron reformas religiosas. Sin embargo, otros como Manasés llevaron el reino al pecado y la idolatría. Adoración. Eventualmente, ambos reinos enfrentaron destinos trágicos. El reino del norte fue conquistado por los asirios, y su pueblo dispersado, perdiendo su identidad. El reino del sur, tras años de advertencias de los profetas, fue llevado al cautiverio babilónico, marcando el fin de una era en la historia de Israel. Esta división y sus destinos posteriores son un sombrío recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y desobedecer sus caminos. En tiempos antiguos en Israel, Dios hablaba a través de profetas, hombres elegidos para ser sus voces. Entre ellos estaban Amós, Oseas y Miqueas, cada uno con un mensaje divino único para una nación en crisis espiritual. Amós, un pastor de Tecoa, fue llamado a profetizar en el reino del norte durante un tiempo de gran prosperidad, pero también de profunda injusticia social. Con valentía, enfrentó la complacencia y opresión de los ricos, proclamando la necesidad de justicia y rectitud. Sus palabras eran como un rugido de león, desafiando el statu quo y advirtiendo del juicio divino. Oseas, con el corazón roto por la infidelidad de su esposa, reflejaba el dolor de Dios por la infidelidad de Israel. Sus mensajes hablaban de amor y perdón, pero también de consecuencias para una nación que se había apartado de Dios. Sus palabras eran como una poesía triste, expresando el profundo dolor de Dios. Miqueas, a su vez, se destacó por abogar por los humildes y necesitados. Criticaba a los líderes corruptos y profetizaba la venida de un gobernante de Belén que traería paz y justicia. Su voz era como una antorcha ardiente, iluminando la oscuridad de la injusticia. Estos profetas enfrentaron oposición y persecución, pero permanecieron firmes. Sus mensajes eran desafíos directos a los líderes y al pueblo, llamándolos de regreso al camino de Dios. Fueron faros de esperanza en tiempos de desesperación, y sus palabras resuenan hasta el día de hoy.
En un oscuro capítulo de la historia de Israel, el pueblo fue llevado al cautiverio babilónico. Jerusalén fue saqueada, el templo destruido, y los israelitas fueron arrancados de su tierra, llevados a Babilonia. En las orillas de los ríos babilónicos lloraban recordando Sión, su patria perdida. Sin embargo, en medio de la desesperación, surgieron voces de esperanza. Profetas, como Jeremías y Ezequiel, hablaron de un retorno, una restauración divina. Animaron al pueblo a mantener su fe e identidad, incluso en tierras extranjeras. Después de 70 años, como profetizó Jeremías, el rey Ciro de Persia, conquistador de Babilonia, emitió un decreto permitiendo a los israelitas regresar a su tierra. Llenos de alegría, pero también de incertidumbre, emprendieron el largo viaje de regreso, bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías. Comenzó la gran obra de reconstrucción. Primero se reconstruyó el templo, símbolo de renovación espiritual y restablecimiento del pacto con Dios. Luego, Nehemías lideró la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, restaurando la dignidad y seguridad de la ciudad. El retorno del cautiverio no fue solo una reconstrucción física, sino una renovación de la fe y la identidad. Tras años de exilio, Israel renació, fortalecido por la adversidad y unido por la esperanza renovada en Dios. Entre la conclusión de las narrativas del Antiguo Testamento y el surgimiento del Nuevo, hubo un período silencioso conocido como el período intertestamentario. Durante estos siglos, muchos eventos moldearon la historia judía y prepararon el escenario para la llegada de Cristo. Durante este tiempo, los libros apócrifos, aunque no incluidos en el canon judío o protestante, ofrecieron vislumbres de la vida y fe judías. Estos textos abarcan historia, sabiduría y poesía, reflejando las luchas y esperanzas del pueblo judío. La influencia más significativa durante este período llegó con Alejandro Magno, cuyas conquistas cambiaron el mundo conocido. Con la rápida expansión del Imperio griego, Alejandro llevó consigo la cultura y el idioma helenísticos. Su imperio se extendía desde Egipto hasta la India, creando un vasto mundo conectado por la cultura griega. Tras su prematura muerte, el vasto imperio fue dividido entre sus generales, pero el legado de Alejandro perduró. El helenismo influyó profundamente durante el período del dominio romano. La Tierra Santa presenció un cambio dramático bajo el puño de hierro de Roma. En medio de este escenario, surgió una figura compleja y controversial, Herodes, conocido como el Grande. Nombrado rey de Judea por los romanos, Herodes era un político hábil, conocido tanto por su crueldad como por sus grandes construcciones. Herodes emprendió grandiosos proyectos arquitectónicos, incluyendo la expansión del templo en Jerusalén, que se convirtió en una maravilla del mundo antiguo. Sus construcciones reflejaban tanto su deseo de ganar favor con los judíos como de impresionar a los romanos. Sin embargo, su reinado estuvo marcado por la paranoia y la brutalidad. Temiendo amenazas a su poder, Herodes no dudó en eliminar a cualquier persona que considerara una amenaza, incluyendo miembros de su propia familia. Bajo el dominio romano, la sociedad judía enfrentó intensas presiones políticas y sociales. Las tensiones entre los judíos y sus gobernantes romanos crecieron, especialmente debido a los altos impuestos y la influencia cultural extranjera. En este contexto de opresión y descontento, creció el anhelo de un Mesías que liberaría a Israel del dominio romano. Este fue un tiempo de cambio y agitación, donde el viejo mundo se desintegraba y uno nuevo estaba surgiendo. Fue en este entorno turbulento que Jesús de Nazaret nació, trayendo un mensaje que desafiaría el poder de Roma y transformaría el mundo. En una noche silenciosa en Belén, bajo las estrellas brillantes, nació Jesús, cumpliendo antiguas profecías. Su nacimiento fue humilde en un pesebre, lejos del esplendor de los palacios. Sin embargo, estaba destinado a cambiar el mundo. Hijo de María y José, un humilde carpintero, Jesús nació en un tiempo de gran expectativa mesiánica. Los ángeles anunciaron su llegada.
En los campos, pastores y magos guiados por una estrella del oriente se acercaron a él, simbolizando su importancia no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Jesús creció en Nazaret, desarrollando sabiduría y gracia ante Dios y los hombres. Al comenzar su ministerio, Jesús reveló una profunda comprensión de las Escrituras y un amor comprensivo por los marginados y oprimidos. Predicaba buenas nuevas de salvación, amor y perdón, desafiando las normas religiosas y sociales de la época. Aunque su ministerio fue breve, Jesús dejó una marca indeleble. Su mensaje de esperanza y redención resuena a través de los siglos, ofreciendo luz en medio de la oscuridad. Y su vida ejemplifica el amor sacrificado que define el corazón del cristianismo. En la historia del cristianismo, el apóstol Pablo emerge como un tejedor experto, entrelazando el evangelio en todo el mundo antiguo. Anteriormente conocido como Saulo, un ferviente perseguidor de cristianos, su vida dio un giro inesperado en el camino a Damasco, donde un encuentro transformador con Cristo redefinió su propósito. Pablo se convirtió en un misionero incansable, viajando por el Mediterráneo, llevando el mensaje de Cristo tanto a gentiles como a judíos. Viajó a tierras lejanas, desde Asia Menor hasta Grecia y finalmente a Roma. En cada ciudad hablaba en sinagogas, plazas y casas, enfrentando persecución, pero también encontrando corazones receptivos. Los viajes de Pablo estaban marcados por milagros, debates filosóficos y la formación de comunidades de creyentes. Ayudó a establecer iglesias y mantuvo una estrecha relación con ellas a través de sus cartas, que se convirtieron en una parte vital del Nuevo Testamento. En estas cartas, Pablo abordaba cuestiones teológicas, ofrecía consejos prácticos y animaba a los creyentes a vivir vidas transformadas por el Evangelio. Con su visión y dedicación, Pablo desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo más allá de sus raíces judías, haciéndolo accesible a personas de todas las culturas. La fe es un verdadero tesoro global. Su viaje es un testimonio del poder transformador del amor de Cristo y la gracia divina. Las epístolas generales escritas por apóstoles como Santiago, Pedro, Juan y Judas circularon entre las primeras comunidades cristianas, brindando orientación, ánimo y corrección. Estas cartas abordan temas universales como la fe, la perseverancia, el amor y la importancia de la conducta cristiana. Santiago habla sobre la fe activa y la importancia de las obras. Pedro ofrece esperanza en medio del sufrimiento y exhorta a la santidad. Juan enfatiza el amor y la verdadera fe. Y Judas advierte contra los falsos maestros. Estas cartas son atemporales, reflejando los desafíos y esperanzas de todos los creyentes. La revelación escrita por Juan es un libro de profunda simbología y esperanza. Revela luchas espirituales y la victoria final de Cristo. Con visiones de juicio, redención y la restauración del paraíso, sirve como un recordatorio del cumplimiento de las promesas de Dios y la esperanza eterna para aquellos que creen. Estos escritos concluyen el Nuevo Testamento con un llamado al arrepentimiento, una exhortación a perseverar en la fe y una gloriosa anticipación del regreso de Cristo. Reafirman el mensaje central del cristianismo: la salvación a través de Jesucristo y la promesa de una nueva creación, donde Dios morará con su pueblo para siempre.